nuestros pensamientos, nuestras acciones para responder bíblicamente a un montón de problemáticas que a veces tenemos, dudas, cuestionamientos. Y ya hemos visto durante varias semanas varios aspectos donde como cristianos debemos de ser honestos, reconocer que vivimos procesos de desánimo, de tristeza, de soledad, de angustia, de pruebas, que no tenemos deseos de leer la Biblia ni de orar. A veces nos gustaría aislarnos de la sociedad, ¿verdad? Y ser cristianos ermitaños. Y además vimos la semana pasada también que, sin lugar a dudas, vivimos momentos de muchas preocupaciones. Hasta ahora bíblicamente hemos podido responder a estos aspectos. Y siendo muy honestos, hay muchos que todavía debemos de responder. No hemos terminado con la honestidad o abrir el corazón honestamente como cristianos. Y hoy día, siendo muy honestos y hablando con toda honestidad, sentimos, y por lo menos a mí me ocurrió en algún momento, que mi trabajo no tiene sentido. ¿Le ha pasado eso? Que está trabajando y de repente hace como un alto y dice, ¿tendrá sentido esto? ¿Tendrá sentido trabajar? Es más, siendo honestos, muchos cristianos incluso no encuentran sentido a su servicio a Dios. Imagínate, si no encuentras sentido a tu trabajo, muchos llegan al extremo de tampoco encontrar sentido a su servicio. Ahora, haciendo una división de estos dos temas y viendo que hay una diferenciación importante entre mi trabajo secular y mi servicio a la iglesia, nosotros debemos de comprender que aunque estamos recién en un trabajo o llevamos muchos años trabajando, siempre va a haber un momento donde analizamos si tiene sentido lo que hacemos. Esto es parte de la vida, no tan solo de la vida cristiana. Muchas personas llegan estresados del trabajo con un anhelo de servir al Señor. Y eso ocurre mucho en las iglesias actuales. La gente viene con un concepto del trabajo secular, separándolo de la vida espiritual y creyendo que el servicio a Dios en la iglesia es totalmente aparte de toda la otra parte de mi vida. Mucha gente llega a las iglesias con un anhelo de servir. Pero cuando servimos, como dice un dicho social, ¿no? Dice que toda escoba nueva, como dice el dicho, barre bien. Y así nos pasa en nuestro servicio en la iglesia, porque así como trabajamos, así servimos. Tenemos un concepto tan básico del trabajo y del servicio que a la larga hacemos las cosas de la misma manera. Servimos bien al principio y terminamos arrastrándonos, ¿no? O dejando el servicio o ya despreciando nuestro servicio a Dios. Asimismo en lo secular. Cuando llegamos a una nueva empresa, ¿cómo nos sentimos? No, aquí me valoran, aquí me respetan, aquí yo soy alguien. Y después de unos años, ¿cómo se sienten muchos? Con ganas de cambiar, de renovarse. Bueno, esto es un síntoma generalizado, tanto en el trabajo como en el servicio, en la iglesia. Todo trabajo nuevo te lleva a una expectativa distinta y más aún si es mejor remunerado. Si tus trayectos son más cortos, todo es bueno al principio, pero así todo a la larga termina siendo el mismo fastidio. ¿Sí les ha pasado? Cuando trabajábamos a 3 horas de distancia, ¿no? Y había que levantarse a las 5 de la mañana cuando no se levanta nadie. Y ibas solo por la calle y ahora trabajas a 15 minutos. Pero tienes el mismo fastidio, te sientes igual de disconforme, quieres algo más. Este síntoma es similar en el servicio a Dios. Siendo diametralmente opuesto en sí mismo, el ser humano lo vive y lo toma desde la misma perspectiva. Ahora, ¿a cuántos les pasa que levantarnos en la mañana para ir a trabajar ya es un trabajo? ¿Sí o no? El primer trabajo del día es levantarnos para irnos a trabajar. Y ahí están los análisis. ¿Por qué a mí, Señor? Esto es producto de mi pecado, de mis faltas, de mi desobediencia. Y hacemos un análisis, ¿no? Mientras nos levantamos en el letargo, y íbamos al baño y ahí estamos pensando. ¿Por qué tengo que trabajar, Señor? Debería ser pastor para no trabajar.
Así dicen. Así dicen. Tu interior está afectado, sientes que no tiene sentido, añades estrés a tu vida, tienes contratiempos, eso trae problemas físicos y esto termina afectando tu vida en otros aspectos de tu vida, como tu salud, tu relación familiar, tu vida con las otras personas, tienes problemas con las relaciones humanas y comienzas a preguntarte constantemente si tiene o no sentido todo lo que haces. Es como cuando alguien trabaja en la construcción y dice, debía haberle hecho caso a mi papá, haber estudiado. Piensan que las otras labores le traen descanso. ¿Te digo algo? Eso es una mentira. La conclusión entonces es que muchas veces no encontramos sentido al trabajo ni a lo que hacemos cada día. No le encontramos sentido al esfuerzo diario y simplemente el propósito nos lleva a vivir una vida sin sentido. Y eso les pasa a los inconversos y también, ¿sabes a quiénes? A los cristianos. Una vida sin sentido, teniendo un sentido tan grande como hablábamos en la oración en la mañana, un Dios tan grande. Pero nuestra vida no tiene sentido. La definición del diccionario de la RAE, o Real Academia Española, dice que la palabra trabajo significa esfuerzo, actividad, plan, obra o tarea manual o intelectual, faena, labor, negocio, tarea. Pero la definición que más me gustó a mí es ocupación retribuida. Es lo que hacemos por dinero o por algo de valor. Y ese es nuestro concepto de trabajo, un concepto unitario, que el trabajo es solo lo remunerado y el que hacemos diariamente que no es remunerado no es trabajo. Mire, pregúntenle a las hermanas si lo que hacen en casa es trabajo o no. Las hermanas, ¿qué dicen? Claro. ¿Y los hermanos qué dicen? No, el que trabaja soy yo. ¿Tú no trabajas? Deje una semanita a su esposo en la casa. Va a ver cómo está la casa. Uy, Dios mío. No es trabajo. El problema es que tenemos este concepto unitario. Entonces, nos olvidamos de otras cosas que también son trabajo, lo que Dios demanda. La responsabilidad que tenemos, por ejemplo, con nuestros hijos, la responsabilidad del esposo con su esposa, la esposa con su esposo. En realidad, todas las cosas convergen en que es un trabajo. La educación de los hijos, las labores de la casa, el trabajo remunerado, el servicio en la iglesia, todo entra dentro de la definición de trabajo. Y es aquí donde muchos, de manera inmediata, y otros con un concepto un poco simplón, no le encuentran sentido ni satisfacción a ninguna de sus labores. El hombre natural que no tiene a Cristo, si no nace de nuevo en realidad, va a venir a la iglesia con el afán de encontrarle sentido a su vida sirviendo. Y cuando comienza a servir, se va a dar cuenta que no tiene satisfacción sirviendo. Porque es mediocre en su servicio, es irresponsable, no tiene satisfacción. Piensa que el servicio nos trae satisfacción. No, el servicio a Dios es por retribución a su amor. No es para encontrar satisfacción. Mi satisfacción está en Él, no en lo que hago por Él. Lo que yo hago por Él es porque lo amo. Es como con tu esposa. ¿Por qué la tratas bien? Bájale, está fuerte aquí arriba, por favor. ¿Por qué la tratas bien a tu esposa? Porque ella me ama. Pues sí, y tú la tratas bien porque hay una retribución a su amor. Pero hay hombres que el 14 de febrero fue el único día en el año en que le llevaron algo. El único día en el año en que se acuerdan de comprar una flor, el día que le venden más caras en todo el año. El día que los chocolates valen el doble, ahí se acuerdan que la aman. Porque la sociedad nos recuerda. Pero la retribución al amor debe ser constante. Ahora, encontrarle sentido o no al trabajo que nos ocupa va a depender mucho del cristal con que miremos las cosas. Cada uno tiene un cristal diferente, cada quien ve la vida de forma diferente. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que son muy cortos de vista, mucho. Si yo les quito los lentes, ¿cómo van a ver la vida? Distorsionada.
Pero mira, a uno que ve bien, si le pongo tus lentes, ¿cómo va a ver la vida? Cada quien ve la vida desde una perspectiva personal. Y al ver la vida desde una perspectiva personal, todos tenemos un juicio diferente de todo. Algunos ven algo exagerado, pero otro puede ver ese mismo problema como algo pequeño. Algunas personas ven cosas difíciles y otros ese mismo problema es simple. Para algunos algo es multicolor, para otros es en blanco y negro. Y lo más chistoso es que a veces todos vemos las cosas de una perspectiva, pero el que lo vive es daltónico. Solo él lo ve de manera diferente. El ser humano es limitado y nuestro pecado nos hace ver la vida con prejuicio. Pero asimismo existe uno que es ilimitado, que su santidad está libre de todo prejuicio, que nuestro tres veces santo Dios ve las cosas desde una perspectiva real y a través de su palabra podemos conocer la realidad de las cosas para dejar de ser ciegos y comenzar a ver lo que Él tiene para nosotros. Dios se ha mostrado al ser humano de muchas maneras. Lo primero que Dios hace es mostrarse de una manera sutil al hombre, revelándose a través de su creación. Podemos ver la creación de Dios y cómo Dios hizo las cosas tan perfectas. Por ejemplo, ¿han visto a la hormiga cómo trabaja? ¿Por qué la hormiga trabaja? ¿Qué necesidad tiene de trabajar? Pero la hormiga trabaja con una capacidad sorprendente e inteligentemente. Asimismo, el sol sale todos los días se esconde, hace el trabajo que Dios le encomendó. De segundo modo, Dios se muestra a nosotros de una manera contundente a través de la palabra de Dios. Nosotros podremos encontrar principios para ver con claridad cómo vivir esta vida, incluyendo nuestro trabajo. Y finalmente, de manera especial y definitiva, se ha revelado por medio de Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesús es el camino, es la verdad, y termina usted, es, ¿sí lo cree? Sin embargo, para todos nosotros que tenemos tanto de dónde aprender y tomar en esta vida, vivimos centrados como seres humanos en los diferentes matices, los colores o en la falta de color que es la vida en Cristo. La pregunta es entonces, ¿tiene sentido mi trabajo? ¿Tiene sentido mi servicio? ¿Tiene sentido todo mi esfuerzo? El apóstol Pablo también se hizo esta pregunta. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 14. Él se hizo esta pregunta y para que la iglesia entendiera en Filipos respecto a su cuestionamiento, les ministra. Dice Filipenses 2:14. Dice, haced todo. ¿Cuántas cosas? Todo, todo. Sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El apóstol Pablo dice, sean diferentes a la sociedad en la que viven. Y si son diferentes, serán tan diferentes que brillarán en medio de la oscuridad. Muchas personas tienen solo el concepto de brillar como iluminar, pero mira, cuando la gente vive en oscuridad y tú brillas, eso molesta. O si no, pregúntale a tu hijo adolescente cuando lo despiertas en la mañana y le prendes la luz, ¿cómo se siente? Cuando estás en plena oscuridad y alguien prende la luz, ¿cómo te sientes? ¿Es grato? ¿Sí o no que no es grato? No, es molesto. La luz molesta en la oscuridad. Por eso el cristiano y los cristianos debemos de brillar en la oscuridad. Mostrar a Cristo, porque el mundo no quiere a Cristo. No quieren del Señor en lo absoluto. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. 16. ¿Cómo se hace? Dice, asidos. Esto en el griego significa aferrarse o abrazarse fuertemente.
¿De qué dice? De la palabra de vida. Fíjense, tomados fuertemente aferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. El apóstol Pablo estaba instando a la iglesia en Filipos a que todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo el tiempo invertido, todas las lágrimas, todo el dinero, el desgaste que tenía en esa ciudad para con la iglesia no fuera en vano. Les rogaba e instaba a que vivieran el evangelio que se les había enseñado, que se esforzaran cada día y dejaran que el Espíritu de Dios les guiara, que no fueran engañados por circunstancias sociales ni por falsos maestros, sino que vivieran el verdadero evangelio. El apóstol Pablo les dice que estaba gastando su vida en ellos y les rogaba que ese desgaste tuviera sentido. ¿Tuviera sentido? Ahora, si nosotros pensamos de una manera muy simple, haciendo una simple consideración, solo en el trabajo remunerado, si trabajamos 8 horas diarias, estamos gastando 1/3 de toda nuestra vida en trabajar. 1/3 de tu vida en trabajar. O sea, si tú tienes 60 años, has trabajado 20. Y si consideramos que podemos dormir, bueno, los que pueden dormir 8 horas diarias, ahí tienes 2/3 de tu vida solo en trabajar y en dormir. Significa que 1/3 de tu vida, 1/3 de tu vida es el que puedes de algún modo decidir qué hacer. 1/3. Y aquí es donde se generan preguntas. Entonces, ¿para qué Dios hizo el trabajo si es que lo hizo Dios? ¿Dónde se originó eso, pastor? ¿Es un invento humano? ¿Es un mal necesario? ¿O es un castigo por Adán y Eva? Los castigó el Señor. Bueno, veamos, Génesis 1. Génesis 1:1. Ahí está la respuesta. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y eso qué, pastor? Pues, no me dice nada. Pues, mire, el simple hecho de la creación de Dios y de ver cómo Dios ha creado a la humanidad nos permite ver la grandeza de Dios. Por ejemplo, una galaxia típica tiene billones de estrellas individuales. Incluso nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene 200 billones de estrellas. Mire, no millones, billones. Nuestra galaxia tiene forma de una espiral gigante, rodando en el espacio, con brazos abiertos como un molino, y nuestro Sol es una estrella en el brazo del molino. Tomaría 250 millones de años para que el molino diera una rotación completa. Pero esto es solo nuestra galaxia. Hay muchas otras galaxias de muchas formas, incluyendo espirales, grupos esféricos, panqueques planos. La distancia promedio entre una galaxia y otra es de 32 trillones de kilómetros. Nuestra galaxia más cercana es la galaxia Andrómeda, que está a 19 trillones de kilómetros de distancia. O sea, para que usted piense que lo que creó Dios es algo pequeño, está equivocado. Para Dios haber creado el universo, tiene que ser un Dios extremadamente grande y poderoso. ¿Se imagina su grandeza? Es imposible, ¿verdad? Versículo 10 de Génesis 1. Y llamó Dios a lo seco, tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Lo primero que Dios proyecta desde el primer versículo de la Biblia es que Él es un Dios que trabaja. Desde antes de que nosotros pudiéramos siquiera pensar existir, Dios trabaja. El mundo no se creó a sí mismo,
Tampoco tenemos a nuestro Dios sentado en un trono sin nada que hacer, como muchos piensan, con una actitud inmóvil. Al contrario, nuestro Dios trabaja y se complace en lo que hace, porque las cosas que Él hizo, dice, son buenas. Por eso dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Él se complace en su creación. Vamos al Salmo 19. Salmos 19. La Biblia entonces nos enseña que parte del carácter de Dios es ser trabajador. Ay, pastor, a mi esposo le falta Dios. Parte del carácter de Dios es ser trabajador. Salmos 19, 1. Esto lo cantamos. Es bueno que usted vea, no tan solo como lo cantamos, sino lo que dice la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento muestra su trabajo, lo que Él hizo. El resultado de su trabajo, ¿qué es lo que es? El firmamento. ¿Se ha visto una noche estrellada? Aquí en Santiago no se puede ver mucho, pero más allá donde vivimos nosotros sí. Es hermoso ver una noche estrellada cuando usted sale de vacaciones y mira el cielo. Dice la Biblia que es la muestra del trabajo de sus manos. Dice el 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice el 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. No escuchamos la voz audible de Dios, pero en su creación vemos su voz y oímos su voz. La grandeza de Dios, la obra de Dios, el trabajo perfecto y hermoso de Dios nos habla de quién es Él. Esto nos permite entonces descartar el trabajo como un castigo a consecuencia del pecado del hombre. El trabajo entonces, aunque no le guste, fue dado por Dios a todos, es para todos, y es por esto que el sueño de tener mucho y no hacer nada no viene de Dios. Porque la Biblia habla que Dios nos creó para dar fruto. Ahí en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, esto es, den fruto, o sean fértiles. Dice, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira, Dios también le da al hombre un trabajo, cumplir el propósito de Dios del dominio, de la creación. El hombre no puede cumplir el plan de Dios si no se reproduce. Y ahí es donde está inherentemente el mensaje. Que el hombre sea fructífero, se multiplique y llene la tierra para cumplir la labor en toda la tierra. Entonces Dios le dijo al hombre que sea fructífero, se multiplique, llene la tierra y la sojuzgue. Dios hizo su creación y al regidor. ¿Quién administraría y quién la cuidaría? ¿Quién era? El hombre. Mira, dice la Biblia que él iba a regir por sobre todas las cosas. Los peces en el mar, las aves de los cielos y los animales que estaban sobre la tierra. Pero producto del pecado, antes los animales huían del hombre o se sujetaban al hombre, y ahora el hombre huye de los animales. Hasta los perritos, ni los perritos nos tienen respeto. Vamos por una calle donde hay perritos, ¿sí? Con pavor, ¿no? Producto del pecado. Entonces, el hombre fue hecho para glorificar a Dios, y su labor era cumplir la labor que Dios estableció. El hombre fue creado recto, su entendimiento veía las cosas divinas con claridad y pasión, no había errores en su conocimiento, su voluntad estaba centrada a la voluntad de Dios, no tenía apetitos ni pasiones malas, sus pensamientos estaban directos para honrar y bendecir a Dios, era completamente santo, por lo tanto era completamente feliz en su trabajo eterno. Yo me imagino el hombre cómo se sentía en el trabajo que Dios le encomendó, completamente feliz. Mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo te sientes tú en tu trabajo? ¿Te sientes como Adán en el huerto del Edén? A veces no, ¿verdad? Bueno, generalmente no.
Pero esto también me permite entender que después de que pase este tiempo, este periodo, ¿cómo va a ser nuestra vida con Dios? Algunos hermanos tienen la esperanza de que Dios nos dé a cada uno una nubecita bien cómoda, una arpita, ¿verdad? Nos dé nuestra aureola, nuestras alitas, y ahí tocando la arpita, ¿no? Por la eternidad en una nube. No, ¿sabes lo que dice la Biblia? Dios nos va a dar trabajo. Se alegraron, ¿eh? Se deprimieron. Mira, todo aquel que Dios salve y esté en la eternidad con Dios, Dios nos va a asignar un trabajo eterno. ¿No te alegra eso? A mí sí me alegra. Y mi pregunta es, Señor, ¿qué labor voy a hacer yo allá? Pero mi mayor cuestionamiento es, ¿cómo yo, con qué cara le voy a pedir a Dios que me dé trabajo en la eternidad si aquí no hago nada? Si aquí soy flojo. ¿Qué labor Dios me va a dar en la eternidad? 29 de Génesis 1. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ese era el alimento de Adán y Eva y sus hijos, los que debían de procrear. Dice: y toda bestia, o a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esto quiere decir que Dios se alegró con su creación. Estaba completamente feliz. Estaba satisfecho de lo que había hecho. Dios entonces creó al hombre con responsabilidades y capacidades para trabajar. Dios asignó un trabajo que al hombre lo hacía feliz y le placía hacer. De ese mismo modo, él debía de multiplicarse para tener ayuda en su trabajo. Qué hermoso el sentido, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en Génesis 3:17? Ya sabemos que Adán y Eva pecaron, que el hombre comió del fruto que la mujer le dio. Y dice el 17 de Génesis 3: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso no está hablando solo de la vida de él, está hablando de la vida de la humanidad hasta que termine el ciclo que Dios estableció. 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Miren, ¿para qué eran las plantas del campo? De acuerdo a los textos anteriores, para los animales. Por eso no nos gustan las lechugas ni... ¿Estoy hablando en serio? Fíjense, producto del pecado del hombre, la tierra fue maldita y cambió las condiciones del trabajo. 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Miren, Dios no le dio trabajo al hombre por su pecado. Lo que cambiaron fueron las condiciones y el resultado del trabajo. Antes era completamente feliz, pero ahora cambiaron las condiciones. El esfuerzo sería multiplicado para obtener un resultado. Entonces, las consecuencias del pecado fue el cambio de condiciones. El trabajo sería más pesado, la tierra fue maldita, su productividad se vio afectada, espinos y cardos tendrían ahora como producto, y ahora con sudor obtendría el alimento. Entonces el sudor, el esfuerzo y lo trabajoso sería adquirir el fruto, una muestra visible de las consecuencias del pecado del hombre. Ahora, si Dios creó el trabajo, ¿por qué yo no siento satisfacción en mi trabajo? Si Dios dio el trabajo para el hombre en general, ¿por qué el hombre no siente satisfacción en trabajar? Juan 5:13 nos habla la Biblia de una condición
de Dios, que es permanente, eterna, y que nosotros a veces no consideramos, queremos excluirnos de trabajar. Pero dice Juan 5:13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mira, el día del Señor, haciendo la obra del Señor. ¿Pero qué hacían los religiosos? Lo juzgaban por hacer la obra de Dios. Ellos pensaban que era una liturgia más. 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo, ¿qué dice? ¿Qué labor estaba haciendo Jesús? Lo que él quería hacer, la encomienda del Padre, el trabajo que él debía hacer. Dice: mi Padre hasta hoy, desde la eternidad hasta hoy y hasta la eternidad, trabaja. ¿Y yo qué creen que estoy haciendo aquí? Estoy trabajando, ejerciendo la voluntad del Padre. Por esto, dicen los judíos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, que para ellos ya era absolutamente errado a esa altura, sino que también decían que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Qué interesante declaración: mi Padre hasta ahora trabaja y yo, dice, trabajo. Dios desde la eternidad y hasta la eternidad ha trabajado, y lo que vino a hacer Jesús a la tierra fue una labor encomendada por el Padre. Entonces, el trabajo es imagen del Dios que nos creó y es perfecto. Todos los creyentes debemos entender una cosa: no tan solo el trabajo dignifica al hombre, sino que el trabajo es responsabilidad del hombre, porque Dios nos delegó el trabajar. Y al ser Dios el generador del trabajo, es Dios quien sustenta al hombre y no el hombre a su casa. Si Dios diseñó el trabajo para bendecirlo, significa que vamos a depender de Él todos los días. ¿Quién es quien sustenta tu casa? No eres tú. Para que nunca más le digas a tu esposa eso: el que trae la plata aquí, este pechito, soy yo. Así dicen los hombres, sin Dios, porque creen que ellos son los sustentadores. Pero ¿qué ocurre cuando quedan parapléjicos, inválidos? ¿Pueden trabajar? Hay gente profesional que tiene título, si no tiene trabajo, buscan y no hay. ¿De quién depende? ¿De ti? No, de Dios. Si Él diseñó el trabajo, entonces no eres tú quien sustenta tu casa, tú eres a quien Dios usa. Pero quien sustenta tu casa, ¿sabes quién es? Dios. No es tu esfuerzo, ni tu intelecto, ni tus capacidades, es Dios quien provee, Dios quien te da fuerza, te capacita para ser el medio. ¿Y a quién va a usar para sustentar tu hogar y suplir tus necesidades? En Salmo 104:14, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice, el Salmo 104:14 dice: haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra. O sea, el Señor da la materia prima y el hombre sabe trabajarla. Dice el 15: vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarles la piel y pan para que se fortalezcan. Dios proveyendo materia prima y Dios también proveyendo la inteligencia al hombre para que las trabaje. Entonces, cuando nacimos de nuevo, ¿cuál es el desafío? Estar felices en el trabajo y honrar a Dios. Mira al que está a tu lado, pregúntale: ¿eres feliz en tu trabajo? La pura cara le contesta, ¿verdad? No tiene mucho que decirle. Pero ¿qué ocurre cuando el creyente entiende que esto es el plan de Dios? ¿Cómo lo tomamos ahora? Es como la esposa y el esposo, ¿no? Nosotros hemos tenido
consejerías matrimoniales donde dice, pastores, me equivoqué. Quiero cambiar a mi esposa, pastor. Pero no que Dios la cambie por otra, dice, quiero cambiarla por otra. ¿Qué hago, pastor? Nuestra primera respuesta es muy simple. Le decimos, ¿quién la escogió? ¿Quién la eligió? Pues yo. Pues sí, tú. La esposa que tú tienes a tu lado, mira, tú la escogiste. El esposo que tienes a tu lado, tú lo escogiste. Ahora, ¿qué te quejas con Dios? Mejor obedécele. Obedécele. Trátala con honra y tú respeta a tu esposo. El otro día anoche hablaba con uno de mis hijos y él les decía, la obediencia, todos consideramos en la vida cristiana que la obediencia es el peldaño más alto de la vida cristiana. Consideramos que un cristiano obediente es el que es maduro y es el que está arriba. Te digo algo, está mal ese concepto. La obediencia a Dios es la base del Evangelio. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo. O sea, si ustedes obedecen mi palabra, sí son parte de mí. Es la base. Por eso el creyente debe sujetarse a la palabra de Dios como base, no como meta. La obediencia es la base del Evangelio. ¿Sabes quién es la meta? Cristo. Mi meta es Cristo. No tan solo ser más como Él, sino verle un día. Entonces, cuando nacimos de nuevo, cuando vemos con claridad la vida que antes solo vivíamos, porque eso nos ocurre, ¿no? Aquí por medio de la palabra de Dios nos damos cuenta que el trabajo no tan solo es necesario, sino que es lo que Dios me ha encomendado a hacer. Entonces ahora, voluntariamente, sé que debo de honrar a Dios con mi trabajo. Todos en nuestro trabajo y en nuestras labores debemos de honrar a Dios, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Qué difícil, ¿no? Muchos dicen, no, pastor, yo en mi trabajo soy como un robot. Ahí estoy, pero no estoy. En piloto automático en el trabajo. Hago todo, pero no estoy ahí. No, la Biblia nos demanda glorificar a Dios en lo que hacemos. Y aquí es donde cometemos un error. Separamos el trabajo del servicio. Quiero glorificar a Dios en la iglesia, pero en mi trabajo soy un mundano. Quiero dar gracias a Dios con mi servicio en la iglesia, pero en mi trabajo soy una persona detestable para algunos, irresponsable para el jefe, no cumplo mis labores, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo entiendo que mi vida debe de glorificar a Dios en todo lo que hago, mis términos y pensamientos de lo que es glorificar a Dios cambian en lo absoluto. Ahora, pastor, ¿cómo glorifico a Dios en mi trabajo? ¿Cómo lo hago? Mira, el trabajo no es entonces una cosa tan trivial como creíamos. El trabajo merece que nosotros consideremos todos los días vivir en el propósito de Dios. El castigo entonces no fue el trabajo, sino la complicación de él. Trabajamos aquí y lo haremos en la eternidad. Es por eso el error que muchas personas tienen de dejar de trabajar para servir a Dios. Te digo algo, trabajar para Dios es más trabajo que lo otro. Porque mira, en el mundo tú tienes un horario. Tú te levantas, llegas, marcas tarjeta, cumples, termina tu labor y te vas. En cambio en Cristo, te digo algo, es 24/7, forever, hasta que te mueras. Si no te mueres por causa del estrés del servicio. Pastor, pero yo quiero servir al Señor. ¿Cómo eres en tu trabajo? Mira, si tú eres negligente en tu trabajo, ¿crees que estás capacitado para servir a Dios? Así hay flojonazos que dicen quiero ser pastor, pero en su trabajo no duran nada. Son flojos, irresponsables, llegan tarde, hacen las cosas mal, pero sí quieren servir a Dios. ¿Cómo lo vas a servir? Si en Dios también tienes que cumplir horarios, tienes que tener responsabilidades, tienes que estar bajo sujeción, tienes que respetar a otros y tratarlos con honor. Tienes que cumplir, porque ahora tienes un jefe aún más grande que demanda más. Si no estás dispuesto a trabajar para los hombres con dignidad y glorificar a Dios, menos lo podrás hacer en el servicio a Dios. Entonces, pastor, ¿usted está diciendo que yo puedo servir a Dios sin servir en la iglesia? Interesante. Todo aquel que nace de nuevo y está dispuesto a vivir para Dios, sirve a Dios.
Un lugar no te hace un servidor. Un lugar en una congregación no te hace un servidor. Tu corazón postrado a los pies de Cristo te hace un servidor de Él, porque estás disponible y dispuesto para lo que Él quiere que hagas. Entonces, todos nosotros debemos de aprender a glorificar a Dios. Primero, en toda labor que hagamos. Hermanas, cuando tú lavas los platos ahí, ¿glorificas a Dios? ¿O estás a regañadientes? Son cochinos, tocaron, no la cuestión. El sartén, este sartén está viejo, está lleno de huevo, no lo puedo sacar. Ahí se queda la cuestión, ya. Qué curioso, ¿no? Pensamos que eso está exento del Evangelio. Y así vivimos. Cuando nuestra esposa nos dice, mi amor, mira, ya llevo 3 años con esa ampolleta mala, arréglala. Y ahí vamos, ¿no? Regañadientes en la escalera, que soy muy chico, ¿por qué, Señor? Encima estoy gordo, no me puedo subir a la cuestión. Y no tengo herramientas, que tengo que buscar la herramienta. Ahí estamos, rabiando todo. Todo lo que hacemos, lo hacemos sin sentido, pero llegamos a la iglesia, ¡ay! Cantan ángeles. ¡Oh! Mi hermano, muy buenas tardes. Tome asiento en este lugar, por favor. Muy amables, ¿verdad? Somos transformados. Pero no, ese es el concepto vano y vago que tenemos de lo que es glorificar a Dios. Es vago. Hermanos, en la educación de tus hijos, en tu trabajo como ama de casa, en la construcción, en un edificio, en la oficina, llevando una empresa, siendo jefe, siendo trabajador, todos podemos honrar a Dios en el lugar donde Dios nos ha colocado, entendiendo que si Él nos dio la capacidad de trabajar y la encomienda del trabajo, debemos de glorificar a Dios en eso. Mi trabajo entonces hablará del Dios al cual yo sirvo. Si yo soy responsable y el mejor trabajador de mi empresa, ¿qué van a decir de Dios? No, yo sé por qué Él es así, porque es cristiano. Pero hoy dicen lo contrario. No, dicen, yo sé que por qué flojo, dicen, porque es cristiano. Qué triste. En verdad, a mí me ha pasado y he hablado con hermanos que tienen cupos laborales en su trabajo. Es difícil recomendar a alguien. Y más hermanos de otros lugares a los cuales no conozco, menos. ¿Cómo recomiendas a alguien si no sabes cómo se conduce en su vida diaria? Mi trabajo habla del Dios del cual yo sirvo. Mi trabajo habla de la vida que llevo. Mi trabajo habla de mi compromiso con Dios. Y hasta aquí, si usted lo piensa de una manera muy somera, ahora se pone bueno. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Aquí es donde se pone difícil la cosa. Vamos a ver entonces ahora las demandas de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Ya lo tiene, búsquenlo todos, para que no crean que son mis ideas. Hasta el subtítulo ya es fuerte. Dice, el deber de trabajar. ¿Ya lo tiene? Dice, pero os ordenamos, hermanos. Wow, esto es fuerte, No está diciendo hermanito, por favor. Tan lindo el hermanito. No dice, os ordenamos, hermanos, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una declaración fuerte. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Espere. Pastor, ¿cómo es eso? Así que os apartéis de todo el que no va a cumplir ciertos requisitos. Pero ¿y el amor del Señor? Espérame, vamos a entender que esto es amor. Tenemos un concepto nosotros humano del amor, pero este es el amor de Dios. 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos,
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Hasta aquí está hablando de un concepto de orden, de apartarse de los desordenados, y que el ejemplo que dieron ellos, los apóstoles y quienes fueron allá a Tesalónica, fue de orden, digno de imitar. Mire, esta declaración es el primer batacazo hoy. Esto va contra toda enseñanza donde los líderes solo le dicen a la gente: no, usted mire al Señor, no me mire a mí. Usted ponga los ojos en Cristo, a mí no me mire. Mucha gente hoy dice que la gente solo mire a Dios y no a quien Dios puso enfrente. Es increíble la integridad de los apóstoles, porque la integridad que ellos vivían les daba la autoridad de decirle a la iglesia: imiten mi fe y mis obras. Porque su fe y sus obras eran concordantes con la palabra. Hoy la gente ve a líderes cristianos inmorales, ladrones, manipuladores, que se quedan con la frase de decir: no miren al hombre y miren al Señor. Pero hermanos, esto es una gran mentira. ¿Saben por qué? Por algo muy simple. Porque esta mentira es de hombres manipuladores de estos últimos tiempos. Sin duda los pastores y todo quien decida servir a Dios debe de vivir con integridad para que los demás, los más nuevos, los débiles, los que están comenzando, imiten nuestra fe, nuestras conductas y vean que Dios transforma y usa a hombres comunes y corrientes a los cuales demanda integridad. Hoy vivimos en una sociedad donde dice: no importa lo que haga el siervo. ¿Cómo no? Si los apóstoles dicen: imiten a mí, imiten mi fe. Yo soy íntegro, vivan en integridad, se puede. Todos los cristianos, sin duda, hermanos, creemos en un Dios poderoso, pero asimismo es invisible a nuestros ojos. Lo podemos ver por fe en su creación, en su palabra, pero Dios asimismo ha puesto sobre nosotros personas que han corrido un camino por años en integridad y a los cuales debemos de imitar su fe y sus conductas, en los que confiamos, amamos, a quienes Dios usa para ministrarnos y ayudarnos. Por eso yo tengo un pastor, porque yo, gracias a Dios, puedo mirar a mi pastor y puedo ver un hombre íntegro, puedo ver un hombre que ama al Señor y que busca a Dios. No está exento de errores, es hombre, pero sí es íntegro en todo. Dios nos ha dado con mi esposa la posibilidad de ir en su auto, estar en su casa. Es un hombre íntegro. Cristo es su centro. Y yo, mirando a Cristo, sabiendo que Dios es mi centro, considero que Él es un hombre digno de imitar. Wow. Así los pastores deberíamos tener una consideración de que la gente vea nuestra fe, así como los apóstoles y la iglesia podían decir: miren, imítenos a nosotros, cómo nos conducimos, cómo nos movemos, cómo vivimos en integridad. Por eso dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Dice: cuando fuimos a verles no estuvimos sin hacer nada, no nos fuimos de vacaciones a Tesalónica, fuimos a trabajar, dice, a servir. 8, ni comimos de balde el pan de nadie, o sea, nadie nos dio a cambio de nada. Dice: sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Dice: no fuimos carga de nadie. Ninguno puede decir que abusamos de ustedes. Ninguno puede decir que sacamos provecho de ustedes. ¡Wow! ¡Qué valentía, hermanos! ¡Qué valentía! Dice: no porque no tuviésemos derecho. Dice: teníamos derecho a pedirles que nos alimentaran por nuestra labor. Dice: sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos, ¿qué dice otra vez? Imitaseis. Quisimos, dice, darles un ejemplo a seguir a cada uno. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Wow. No habla del que no puede. Dice: si alguno no quiere trabajar, no coma. Miren, para aterrizarlo, el plan de Dios es proveernos y usarnos como medio de provisión. Pero Dios provee al trabajador, no al flojo. Dios no provee al abusador,
ni al ocioso. Y lo que les está diciendo a ustedes, no compartan lo que Dios les ha dado con los flojos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. 11. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente. Y aquí lo explica, no trabajando en nada. Hombres ociosos que no hacían nada, vivían del trabajo de otros creyentes. Dice, sino entremetiéndose en lo ajeno. Como estaban de ociosos y tenían tanto tiempo libre, se entrometían en lo que no les correspondía. Estaban donde no tenían que estar. Un comentario dice que la excusa probable de muchos era que como Jesús vendría pronto, no tenía sentido trabajar. Como algunos dicen hoy día, pastor, como estamos en los últimos tiempos, que va muy de acuerdo con la clase que vamos a hacer, ¿para qué voy a trabajar si el Señor viene? Flojo. Ocioso. ¿Quién nos manda a trabajar? Dios. Dios. 12. A los tales, a los flojos, a los ociosos, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, ¿qué dice? Coman, mira, no el alimento de otros, sino el propio. ¿Saben lo que está diciendo el texto? Dice, si usted ve un flojo en la iglesia, no lo sustente, mándelo a trabajar. Si usted ve un flojonazo en la iglesia, que viene los domingos con lagañas aquí a la iglesia, ¿sí? Porque es el único día que se levanta temprano de su semana, mándenlo a trabajar. ¡Wow! Mándeles a trabajar. No sustenten su ocio. Ojo, hermanos, no está hablando de quienes no tienen trabajo en algún momento o quienes están impedidos de trabajar. Habla concretamente de los ociosos, flojos que no consideran trabajar en nada y solo quieren vivir de la caridad de los hermanos. 13. Y vosotros, hermanos, dice, aunque hayan de estos en la iglesia, no os canséis de hacer bien. Hay algunos que sí necesitan de que tú les ayudes, pero los flojonazos y ociosos, no. 14. Después de todo este discurso, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, o sea, está la advertencia y la tolerancia de ponerlo en aviso. A ese dice, señaladlo. Esto no quiere decir traerlo a la iglesia y decirle, este es un flojo, no se junte con él. Ok, por si acaso, No, es dar aviso a quienes están encargados de la iglesia y decir, pastor, mire, ese hombre no quiere obedecer, es flojo, no hace nada. Hermana, si tu esposo es un flojo, ven, dinos, confróntalo con la palabra de Dios. Que trabaje. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Pero esto es más fuerte aún. ¿Qué dice? Léalo usted. ¿Qué dice? Y no os juntéis. ¿Con qué objetivo? Para que se avergüence. Mas no lo tengáis, mire, y ahí está el amor de Dios, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Yo conocí un tipo en México que todos los domingos llevaba así como un sensor para ver con quién se iba a ir a comer ese día. A ver quién me iba a invitar a almorzar. Así decía, literal, A ver quién me va a invitar a almorzar este domingo. A ver, empezaba, tengo 3 posibilidades. Con el que me resulte. Y así andaba el flojonazo. Ahí se metía, iba, ¡pim! No le resultó. Iba con el otro, ¡pim! Tampoco. Y el tercero, ahí le resultó. Cada domingo lo hacía. Y tú veías su auto, parecía basural. Tenía que sacar cosas para meterse, literal. Flojonazo. Pero la gente, en vez de cerrarse
Y en vez de provocar que él cumpliera la voluntad de Dios, le daban para su vicio. Pablo está explicando entonces lo que dijo al principio: cómo apartarse de los que andan desordenadamente. Señaladlo quiere decir que sepamos quién es, que no se junten con él, dice, para que se avergüence. Esto quiere decir que el propósito no es hacerle enemigo de la iglesia, sino advertirle, amonestarle, alejándole de la comunión, mostrándole que lo que hace es pecado. El ocio entonces no honra a Dios. Si tú quieres dejar de trabajar para servir a Dios, no estás en lo correcto. Sin duda tendremos dificultades para conseguir trabajo y obtendremos una remuneración a veces que no nos permite sustentarnos. Pero ese es mi trabajo. ¿Sabes cuál es nuestro trabajo? Buscar trabajo. ¿Sabes cuál es el trabajo de Dios? Todo lo demás. Yo busco, Él me sustenta. Yo busco, Él me guía. Yo busco, Él me provee. Colosenses 3:22. ¿Cuál es la actitud entonces de los trabajadores? Ya sabemos que tenemos que trabajar aquí y en la eternidad. ¿Cuál es nuestra actitud entonces? Yo voy a ir diciendo ahí varios textos para que usted me acompañe. Dice: siervos, trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay aquí? Levante su mano. Siervos, esto es para ti. ¿Estás listo? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿En cuánto? En todo. ¿En cuánto? Ahora, ese todo tiene una limitancia, claro. ¿Cuál es la limitante de ese todo? Cuando quieren que tú vayas contra la palabra de Dios. Pero si a ti te dicen que trabajas de 6 a 5, ¿en qué horario trabajas? De 6 a 5. ¿Por qué a las 4:30 te estás cambiando ropa? A ver, en la construcción pasa mucho eso, ¿eh? Los hermanos tienen horario de 8 a 6. Y al cuarto para las 6, ahí están, mira. Ya no saben. No, ya quedan 15 minutos, vamos a bañarnos. ¿Qué bañar? Báñate después. Hasta las 6 cumples hora. De 8 a 6. ¿A qué hora sales? Mira, no. Dejas de trabajar a las 6. Ay, pastor, qué pesado. Pues sí, así he visto yo algunos, 5:30 algunos. Aprovechadores. ¿Le están robando media hora su trabajo? Tú dejas de trabajar a las 6. No sales a las 6. ¿Se entiende? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Para qué vine hoy día? Me debe quedar en la casa. Lo hubiera visto por YouTube, dicen. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales. Mira, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Mira, en tu trabajo terrenal, secular, dice, temiendo a Dios. Esto quiere decir, no trabajes bien cuando te están mirando. Trabaja bien siempre. Así están con la pala, ¿no? Y el celular. Chateando. Y aparece el jefe. Se ponen con la pala a hacer cosas. Qué triste, ¿no? Esos trabajan sirviendo al ojo. Por eso existen hoy los supervisores. Qué triste que haya gente que trabaje cuidando que los otros trabajen. Supervisores. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo, ¿de dónde? De corazón. Esto significa en el original, trabajen de buena gana. Dice, como para el Señor y no para los hombres. Mira, ¿quién te dio el trabajo? No fue tu jefe, fue Dios. ¿Quién te dio la empresa que tienes? No fue alguien, fue Dios. El lugar que tienes, ¿quién te lo dio? Dios. Por eso yo trabajo de buena gana, porque sé quién me proveyó el trabajo, Dios. Por eso dice, como para el Señor y no para los hombres. Esto en una traducción significa, trabajen alegres. Qué difícil, ¿no?
Siempre trabajamos rezongones, pero la Biblia nos demanda trabajar alegres. Dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Está hablando del trabajo secular, pero dice que en el trabajo secular yo honro a Dios y a Él sirvo. Dice, más el que hace injusticia o el que no trabaja justamente recibirá la injusticia que hiciere. Hay hermanos que se acercan con nosotros, nos dicen, pastor, me echaron. ¿Y por qué te echaron? ¿Por bueno? Hay algunos que sí, por bueno sí los corren, los echan, porque es un gasto para la empresa, porque son muy buenos. Pero hay otros, por flojos, irresponsables, atrevidos, altaneros. ¿Cómo un cristiano puede ser despedido por eso? Los cristianos tenemos que ser despedidos por buenos, aunque suene raro, por buenos. Por buenos. A mí una vez en una empresa un señor me dijo, mira, tenerte a ti aquí me significa que yo puedo tener 2 personas por tu sueldo, así que muchas gracias. Yo me sentí feliz, honrado, de que para que alguien cumpliera lo que yo podía hacer, se necesitaban 2. ¿Cómo creen que me fui yo? Feliz. No me humillé, no me sentí humillado, al contrario. Al contrario. Mira, mi trabajo es independiente así tengo fe o no. Porque todo lo que hago debe de honrar a Dios. Debo de reconocer que Dios me dio el trabajo. Dios me dio el puesto, el lugar donde estoy. Dios ha sido bueno. Ya sea que soy empleado o trabajador, mi labor y trabajo es para honrar a Dios. Colosenses 4:1. Ya vimos las labores del trabajador. Ahora de los que tienen trabajadores. Colosenses 4:1. Amos, jefes, empresarios que temen al Señor. Dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Tú le prometiste 500, a fin de mes, ¿cuánto tiene que haber? Como mínimo, 500. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Nadie está sin ser guiado por alguien. Efesios 6:5. Siervos, yo voy a anticiparme, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Esto quiere decir con respeto y prudencia, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá. ¿De quién dice la Biblia? ¿De quién va a recibir el bien? Del Señor, sea siervo o sea libre. 9. Y vosotros, amos, haced con ellos, ¿qué dice? Lo mismo. Trátenlos con respeto y prudencia, dejando las amenazas. Oh, qué fuerte eso. Les quiero decir que la empresa va a quebrar. Y ahí o sea, la empresa no va a quebrar, pero es para que los trabajadores trabajen, para que sientan presión y digan, ya, no me sube el sueldo. Yo trabajé en una empresa con Drago, que todos los años les iba mal. Todos los años les iba mal. Uno iba a pedir aumento de sueldo y dice, no, es que este año no fue mal. Y tú veías que tenían auspicios, tenían dinero, pero todos los años les iba mal. Hasta que llegó un momento que yo dije, yo ya no trabajo por ese dinero. No trabajo. No, es que estamos mal. No es cierto. El sistema del mundo vive bajo amenaza. Tú y yo, hermano, que tienes una empresa o das trabajo a otros, no vivas bajo amenazas. Habla verdad. Si tú consideras que tus trabajadores son flojos y ociosos, diles la verdad. No te voy a subir el sueldo, ¿por qué? Por flojonazo. Tengo que andarte empujando ahí. Eso es ser honesto, eso es ser cristiano. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Y eso es para todos los que proveen salario a los trabajadores. Dice Levítico 19:13.
Levítico 19:13. Dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¡Wow! No oprimirás a tu prójimo. O sea, tú le vas a pagar lo justo de su trabajo, ni le robarás. Dice: tampoco retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Tú dijiste los 15, ¿cuándo tienes que pagar? Aunque te quedes sin nada. Eso es justo. Eso es justo. Sin duda, entonces, es la voluntad de Dios que trabajemos. Algunos afuera, otros en casa, las hermanas en las labores del hogar, la educación de los hijos. Y si es la voluntad de Dios, entonces debo de comprender que donde Dios me tenga trabajando y el tiempo que trabaje, debo de honrar a Dios cada día, sabiendo que todos sufrimos trabajando. Dios nos da el trabajo para sostener nuestro hogar. Y eso es un milagro de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, dice, y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mira, ¿cuál es la clave para que Dios sustente tu hogar y no te falte nada? No es tan solo trabajar, es trabajar con sentido. Comprender el sentido del trabajo. Mira, habrá veces que si yo trabajo me va a faltar, en ocasiones sí. ¿Sabes por qué? Porque si yo busco a Dios y hago las cosas a la manera de Dios, hay momentos donde Dios quiere tratar conmigo. Pero generalmente, y ninguno de ustedes puede dejarme de mentiroso, como dijo incluso David: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces Dios quiere sustentar nuestro hogar a través del trabajo que Él mismo nos da, y nosotros seremos quienes ejerceremos el trabajo. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, el ocioso y el que no trabaja, dice ser cristiano, es peor que uno que no conoce a Cristo. Porque ¿cuál es la ordenanza de Dios? Trabajar. Por eso en Efesios 4:28 dice la Biblia: el que robaba, no robe más, sino... el que robaba no robe más, sino trabaje. ¡Wow! La nueva vida en Cristo te centra para obtener tú los beneficios de Dios en el trabajo. Dice: haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y esto nos quita una venda de los ojos. Cuando yo pongo mi esperanza en los juegos de azar, muestro mi pereza y mi codicia. Me imagino que varios aquí, ahora que estuvo acumulado el loto, pusieron su esperanza ahí. Ay, Señor, si yo solo, si tú me dieras, son 1,000 millones, no son, dieran 10,000. Si tú me los dieras, Señor, yo diezmo, te lo prometo. ¿Sí? Señor, si tú dieras, yo saco la iglesia de ahí, compro un terreno, le compro una casa al pastor. Conjeturas, ¿no? Poner la esperanza en los juegos de azar es pereza y codicia. Veo que el centro de la vida soy yo y no Dios. El texto nos muestra que quienes antes no trabajaban, ahora trabajen para compartir con quien tiene necesidad. Ya para terminar, entonces, pastor, ya sé que tengo que trabajar. Ya, me convenció. Nada que hacer. Tengo que trabajar aquí y en la eternidad. Ya lo sé. ¿Cómo debe ser nuestra oración entonces respecto al trabajo? Fíjate, ¿cómo debe de ser nuestra gratitud respecto al trabajo? Tú vienes acá el domingo y levantas tus manos y le dices:
gracias Señor por mi jefe, gracias Señor por mi trabajo, gracias Señor porque me provees y usas el trabajo para yo tener que comer? Nadie. ¿Qué relación entonces tiene esto con el servicio, pastor? Mira, si Dios nos anima a trabajar cada día honrándole, dependiendo de Él, trabajar secularmente con ánimo, con gozo, dando gracias por lo que Él nos da, siendo responsables, respetuosos, no trabajando como cuando alguien nos mira, sino para Dios, llegando temprano, usando el uniforme que te dicen que uses, usando la ropa que te dicen que uses, y en tu trabajo te dicen zapato de seguridad, hermano, ¿qué tienes que usar? Eso es obediencia a Dios. Ay, pastor, qué extremista. Usando el casco que te obligan a usar con el calor que hace, ¿no? Si Dios nos guía a vivir así en nuestro trabajo secular, honrándole, ¿cuánto más nuestro servicio a Dios? Porque el servicio a Dios es la única labor que hacemos en la vida para un Dios invisible a través de personas. Lo hacemos por amor. Es para Dios completamente. No hay remuneración, no hay salario, porque lo hacemos para el Señor de corazón. ¿Cuánto más? Si yo tengo que aprender a trabajar siendo íntegro, honrando a Dios, ¿cuánto más sirviendo a Dios? Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, y esto diferencia al trabajo secular. El otro tiene una remuneración y ahí está mi paga por mi esfuerzo. Pero nuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano, no es inútil. La gente se desanima de servir a Dios. Los cristianos no comprendemos que la labor más hermosa de la vida es ser útiles para Dios. Porque los cristianos y los del mundo deben de trabajar. Lo único que nos diferencia de ellos es el privilegio que tenemos de servir a Dios. Los del mundo no tienen el privilegio de servir a Dios. Nos ven como locos, que el domingo andamos con corbata, que llegamos temprano al lugar y que no hay remuneración. Es más, nosotros ponemos para los artículos de aseo, para la ofrenda, para construir, para sacar la obra de Dios adelante. Nosotros no recibimos nada, pero sí trabajamos, cumplimos los horarios que nos establecen, nos vestimos de la manera en que nos piden, para honrar a Dios. ¿Cuánto más si estamos dispuestos para hacerlos en el mundo? ¿Cuánto más para Dios? Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Wow. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hoy vivimos en medio de una sociedad juvenil que no cree en Dios. Es la estrategia más simplona de Satanás, hacerle creer a la sociedad que Dios no existe. Pero ¿cómo explicas que tu corazón palpita? ¿Cómo explicas que puedes respirar si no ves el aire? ¿Cómo explicas que vives si nada te sustenta? Por eso son teorías, las ideologías del hombre, porque no tienen argumentos. El otro día hablaba con una persona, me dijo: yo soy ateo, no creo en Dios. Me dijo: ¿y qué? Si yo no creo en Dios, dijo, en algún momento dijo, yo sé que esto, cuando yo muero se acaba todo. Yo le dije: mira, pongámonos en la siguiente posición. Yo voy a dar toda mi vida para Dios y tú ningún día. Y vamos a morir. Si después de la muerte no hay nada, ¿qué perdí yo? Nada. Pero si después de la muerte hay vida eterna y tú no serviste a Cristo, ¿qué pierdes tú? Todo. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más lógico, humanamente pensando? El trabajo es una encomienda de Dios.
Por eso el que no quiere trabajar, Dios no le va a sustentar por medio de otros. Por eso dice, el que no trabaje, no coma, porque otros no van a ser el sustento que tú debes de tener de parte de Dios. Y segundo, no deposites tu esperanza ni en juegos de azar, ni en ir al casino, ni desperdiciar tu dinero esperando tener un golpe de suerte. Eso no existe. El cristiano no depende de la suerte, el cristiano depende de un Dios que es santo, puro, majestuoso y grande. No hemos encontrado la verdad, muchos te dirán loco, porque si trabajas con dignidad y honestidad te van a decir que estás loco. Tu jefe te trata mal, te van a ofender y tú lo vas a tratar con respeto. Estás loco en esta sociedad en la que vivimos, anarquista, sin ley. Pero el día que venga el Señor, dice que Él nos honrará. ¿Cuándo Dios nos honrará? En Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos se limita a los nacidos de nuevo. Mira, los que nos visitan, si tú no naces de nuevo, no estarás en el tribunal de Cristo. Estarás en el juicio de Dios. Porque el tribunal de Cristo es para recompensa a quien creyó en Jesús. En cambio, el juicio de Dios es para condenación eterna. Hoy se ve que es un juego, pero acuérdate de este día, un día en la eternidad nos vamos a ver. Y si no buscas a Dios, no estaremos en el mismo lugar. Y lo tercero, todo servicio a Dios será recompensado. Porque mira, todos creemos que lo que hacemos aquí en esta tierra no tiene recompensa. Pero ¿sabes lo que nos dice la Biblia? Sí. Si llegas temprano a servir, si acomodas las sillas limpias, toda labor que hacemos para los demás que no es remunerada, tiene una recompensa eterna en Dios. Y un día Él nos recompensará. Hoy no lo vemos porque somos seres humanos tan finitos y limitados que todo lo queremos tangible. Pero te digo, nuestra fe será tangible un día cuando veamos al Señor. Y todos los que hoy te dicen loco, llorarán. Porque no se arrepintieron. Por eso tenemos vida hoy, tenemos la oportunidad de buscar de Dios. Hermanos, ¿no le encuentras sentido a tu trabajo? Comienza a trabajar con sentido. ¿No le encuentras sentido a tu servicio? Comienza a servir con sentido. Reenfócate, reubícate en la voluntad de Dios. Y Él, dice la Biblia, sustentará todo lo que necesitamos. Oremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, por todo lo que has hecho, Señor, para con nosotros, por tu amor, tu inmensa misericordia, tu bondad. Gracias, Padre hermoso, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra y entender que aunque no encontramos muchas veces sentido a trabajar, o no encontramos un trabajo que tenga sentido, nos damos cuenta a través de tu palabra que debemos de aprender a rendirnos a tus pies y empezar a darle sentido a nuestro trabajo. Donde estamos, sin duda, tú nos has llevado, Señor, para sustentar nuestro hogar. Tú has provisto a nuestras necesidades y te rogamos con todo nuestro corazón que tú, Señor, lo sigas haciendo así. Perdónanos si te hemos fallado, si hemos tenido momentos en los cuales el ocio o la flojera nos ha ganado. Por eso ayúdanos, Señor, hoy a reenfocar nuestra vida, en trabajar con gozo, sabiendo que viene de tu mano. Te damos gracias. Gracias, Señor. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Cantemos la de... Y al comienzo, bueno, al final del tiempo de alabanza, cantamos un canto que a veces no entendemos qué significa. Pero es importante, hermanos, entender que todo lo que tenemos y lo que somos viene de Dios. Estamos hoy de pie, es una bendición, viene de Dios. Todos. Si tú has venido hoy, nos visitas también, Dios te trajo, aunque no lo creas. Si estás aquí no es casualidad. Y antes de irnos, yo te invito a que levantemos nuestras manos al cielo y dile al Señor: gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por donde estoy, porque sustentas mi vida a través de esto. Estoy aprendiendo, sin lugar a dudas, alguna lección. Sin lugar a dudas, Señor, alguna lección estoy aprendiendo.
Y te doy gracias. Si tú, mi hermano, tienes trabajadores, dale gracias a Dios por ellos, por la faena que tienes, por el negocio que tienes, por la empresa que tienes, por la gente que tienes. Dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado, porque te permite ser un medio aún más de bendición para muchas personas y familias. Hay muchas familias que son sustentadas por la obra que Dios ha hecho en ti. Qué maravilloso es eso. Que muchas familias glorifiquen a Dios porque tú eres su jefe. Que muchas familias glorifiquen a Dios porque tú eres quien les ha contratado. Por eso cuando cantemos este canto, que es un salmo que dice que nosotros esperamos al Señor, significa que en verdad nuestro único alivio humano va a ser cuando estemos con Él. Y nuestro alivio en este momento es la fe que nos permite a través de su Espíritu Santo ser guiados. Por eso cuando venimos a este lugar y nos juntamos personas que anhelamos del Señor y queremos del Señor, nuestro único objetivo debería ser adorar a Dios y agradecerle por todo lo que Él ha hecho. Darle gracias porque la buena voluntad de Dios nos guía, nos ha traído hasta aquí, aunque a veces caminemos caminos que parecen pedregosos. Su buena voluntad y su amor nos ha traído. Yo te invito a que levantemos nuestra voz y le digamos al Señor con todo nuestro corazón, porque hemos venido a este lugar. De mañana me presentaré a ti. Cántale al Señor, mi hermano. Esperaré, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, 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 esperaré. Una vez más, de mañana me presentaré. De mañana me presentaré a ti, ante ti, Señor. Esperaré, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame, Señor. Esperaré, esperaré, esperaré. Tú eres santo. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande. Yo te invito a que levantemos nuestras manos y dile al Señor: vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Una vez más, vendré a tu casa. Yo vendré a tu casa, a tu casa. Te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Ahora, mientras estamos con esta música, yo te invito a que te des un minuto para darle gracias a Dios. Mira, dale gracias a Dios por tu trabajo, por tu jefe, el lugar, a pesar de las adversidades y problemas que puedas estar viviendo. Dale gracias a Dios. Hermana, si tú trabajas en casa y te dedicas a las labores del hogar, dale gracias a Dios, porque ahí es donde Dios te quiere, cuidando a tus hijos, siendo una mujer realmente virtuosa. Mi hermano, si tú sirves en la iglesia, tienes alguna labor de servicio, dale gracias a Dios, porque Él te ha convocado a servirle. Dale gracias porque Él te ha dado la oportunidad de ser útil para otros y para servirle a Él, teniendo una recompensa eterna en los cielos. Mis hermanos, toda labor que hagamos, seas jefe, seas empleado, dale gracias a Dios, porque Él es nuestro sustentador, Él es nuestro Señor. Él nos da vida todos los días, permite que nuestro corazón palpite para poder en verdad honrarle a Él con nuestras vidas, ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas donde la gente se molesta con la verdad del Evangelio. Pero eso es demasiado evidente al saber que la luz de Cristo debe de brillar en nuestros corazones.
brillar en todo nuestro ser para que el mundo pueda ver que Jesús es Rey y es real en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos, por nuestra labor, por lo que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, por los momentos de dificultad que hemos vivido. Muchos de nosotros desde jóvenes trabajamos en tantas cosas. Muchas veces estuvimos en riesgo incluso en nuestra vida. Trabajamos en trabajos riesgosos. Muchos de mis hermanos tuvieron consecuencias en su cuerpo, en sus brazos, sus piernas, en su trabajo. Pero te damos gracias porque todo eso nos ha traído hasta hoy aquí. Para estar aquí, Señor, sentados escuchando tu palabra y entender que tú, Señor, a pesar de nosotros no estar bajo tu alero, no nos desamparaste. No es nuestro esfuerzo humano ni nuestra capacidad, eres tú, Señor, es tu misericordia. Por eso te decimos, Señor, que hoy venimos a este lugar a adorarte y bendecirte porque tu misericordia es tan grande, es tan abundante sobre nosotros que no hay día de nuestra vida donde no veamos tu mano, Padre, con nosotros. Por eso cantamos y te decimos, Señor, que por tu gran misericordia estamos agradecidos de ti. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Una vez más, que se escuche tu voz, dile al Señor: vendré a tu casa, vendré a tu casa, postraré ante ti, Señor, por la ansia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Muchas gracias, Señor. Dale un abrazo al que está a tu lado, dile que el Señor nos ayude a trabajar, a vivir de la manera en como Él nos diseñó, honrándole. Y dale la mano a la persona que está a tu lado. Vamos a orar ya para irnos. Vamos a orar antes de despedirnos. Vamos a orar por Isabel, que es tía de José. Ella está en la UCI. Que Dios tenga misericordia de ella, ¿no? Dice la Biblia que la oración de fe salvará al enfermo. No oramos por sanidad, eso es muy básico. Todos nos vamos a morir igual, hasta el que está enfermo y el que no, todos moriremos. Pero la salvación del hombre por medio de Jesús es lo que debemos de procurar para el hombre. Que Dios salve a nuestras familias, a las personas que amamos, que Dios los rescate, ¿verdad? Los alcance. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este día que hemos podido cantar cánticos. Dice tu palabra, cánticos y himnos espirituales que nos acercan a una condición, Señor, de poner nuestra vida a tus pies y de decirte cuánto te necesitamos y cuánto te agradecemos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, hoy de orar e interceder por Elizabeth, que es tía de José. Ella está en la UCI hoy, Señor. Te rogamos que tú alcances la salvación para con ella, que trabajes en su mente, su corazón, que pueda encontrarle sentido a la vida, Señor, en todo lo que hace. Te rogamos que tengas misericordia de ella, Señor, como dice tu palabra, que si oramos con fe, Señor, tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Alcánzala, Señor, con tu misericordia. Gracias te damos, Señor, también por nuestros hermanos que han regresado de vacaciones, porque les has traído con bien. Asimismo, te rogamos por nuestros hermanos que están enfermos, que tú les sanes, Señor, para tu gloria, si es tu voluntad, que tú hagas tu obra. Y asimismo, Señor, a los que salen esta semana, tienen algún viaje, llévales con bien donde vayan y que sean de bendición donde van, Señor. Estamos de la mano en una actitud de unidad. Te pedimos por mi hermano de mi derecha, de mi izquierda, provea sus necesidades, transforma su corazón, Señor, cambia su ser completo, que veamos más de Cristo en él, en ella. Y gracias porque nos has permitido llegar con bien hoy. Llévanos con bien también a nuestra casa. Te damos gracias por todo lo que has hecho y harás, y nos despedimos en paz y en comunión en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Que los bendiga, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos.